Hernán, cuéntame. Bueno, entonces nosotros tenemos, en este caso, instalado ya Android Studio. ¿Listo? En Android Studio, bueno, voy a cerrar esa aplicación. Vamos a empezar desde el principio. En Android Studio ustedes ven una interfaz de esta forma, ¿listo? Esta interfaz inicial les permite crear o abrir algún proyecto existente. Lo primero que deberíamos hacer entonces es crear nuestro primer proyecto de Android Studio. Esto lo podemos hacer acá en Start a New Android Studio Project y lo que abre es un wizard. Es un paso a paso con el que nos va a ir dando opciones para crear una estructura dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí, si ustedes ven, la primera fase es decirle qué tipo de proyecto o para qué dispositivos es que queremos hacer el proyecto. Entonces tenemos primero el más general, que es para tabletas y dispositivos móviles celulares. Por otro lado están los wearables, por ejemplo, los relojes, están un televisor, hay televisores que tienen Android como sistema operativo. Están las pantallas, pues que son tipo tabletas que utilizan los carros. Y están las versiones de Android que vienen para Internet de las cosas. Entonces es un dispositivo que puede tener o no un display, pero que puede ejecutar diferentes tipos de acciones. En este caso vamos a trabajar con el modo más general, el que vamos a poder probar dentro de un celular, es decir, phone and tablet. Ahora, en este tipo de dispositivo nosotros podemos tener muchas vistas iniciales. Si le damos No Activity, él nos crea un proyecto totalmente en blanco. Por lo general, siempre empezamos al menos con Empty Activity, que ya nos crea la actividad inicial, una actividad que es la actividad principal, y a partir de ello, pues despliega un archivo en cada una de las partes del proyecto, lo que nos va a servir para visualizar más fácilmente las carpetas, los paquetes que vamos a utilizar. Entonces vamos a seleccionar acá Phone and Tablet y Empty Activity. Entonces, en esta parte nos pide primero el nombre de la aplicación, después cuál va a ser el paquete. Igual que como lo hacemos en Java, en los proyectos de Eclipse o de NetBeans que ustedes hayan trabajado, pues utilizamos el nombre del dominio al revés. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, vamos a utilizar el dominio de la UNAP, que es unap.edu.co, entonces el paquete sería co.edu.unap. La idea de esto es que haya un artefacto específico para unir todos los tipos de aplicaciones, de tal forma que se integren fácilmente, que podamos utilizar unas aplicaciones y otras como librerías y que podamos trasladar de pronto clases de un proyecto a otro de una manera sencilla en algún momento. Entonces, por eso esta estandarización a partir del nombre del dominio, porque si estamos trabajando dentro de una empresa, pues todos los proyectos van a partir de este artefacto inicial, de este paquete o dominio inicial. Después de ese dominio inicial, pues van a tener el paquete específico para la aplicación. Entonces, la primera aplicación vamos a hacer la aplicación Hola Mundo. Y el paquete se va a llamar Hola Mundo. o.edu.una.holamundo. En lenguaje pueden seleccionar entre Kotlin y Java, en este caso vamos a utilizar Java. Aquí pueden cambiar la ubicación si ustedes tienen algún punto específico o una carpeta en su computador donde quieren guardar los proyectos de Android, pues entonces lo pueden modificar. Por defecto, él les pone como nombre en la carpeta Hola Mundo, el mismo pues que le pusimos al proyecto, pero sin espacios. Y en el caso de la ubicación estándar en la que guarda los proyectos, pues va a estar dentro de la carpeta del usuario de Windows si están en Windows y dentro de la carpeta Android Studio Projects. ¿Listo? Allí es donde guarda por defecto todos los proyectos de el ID de Android Studio. Ahora, cuando nosotros vamos a seleccionar el SDK mínimo, esta es una de las primeras partes que evaluamos
vamos a decirle desde qué dispositivo va a funcionar. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando nosotros tenemos un teléfono Android, vamos a tener alguna versión dispositivo. Esa versión del dispositivo podría ser, por ejemplo, la versión Lollipop, la versión Marshmallow o puede ser la versión 10, la versión 11, ¿sí? Alguna versión específica correspondiente a algún release de Android. Esos releases, algunos tienen número y nombre, otros ya desde el 10 solamente tienen un número. Y esos releases, cada una de esas actualizaciones de Android, pues viene con diferentes librerías preinstaladas en la máquina que nos permiten hacer diferentes cosas, pero no vienen con soporte. Las cosas nuevas que trae cada una de las versiones no vienen con soporte en las versiones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo acá que voy a utilizar Android 30, por ejemplo, el API de Android 30, que sería la última versión de Android Studio, que es la 11, la 12, 11, creo, sí, 11. Entonces, acá lo que tenemos es una cantidad muy pequeña de dispositivos que pueden funcionar con esa cantidad de, pues con las librerías que nosotros vamos a utilizar para desarrollar un aplicativo para Android 30. Cuando yo le pongo, por ejemplo, no voy a trabajar desde Oreo, por ejemplo, entonces funcionan en Oreo, pero no solamente funcionan en Oreo, sino también funcionan en Pie, funcionan en Q y funcionan en ARC, que es el 11. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros podríamos entonces definir, no, yo voy a trabajar con el más pequeño posible, que en este caso es el 14, Ice Cream Sandwich. Pero en ese caso, pues también nos va a costar bastante trabajo, porque en esa versión no existían todas las librerías que existen hoy en día y no se podían hacer muchas cosas sobre el dispositivo. Además, las librerías han ido evolucionando para perfeccionar algunos servicios. Por ejemplo, el servicio de localización al principio no era tan preciso, ahora sí es bastante preciso. Entonces, si ponemos algo como Android 14, Android 15, bueno, Jelly Bean, KitKat, etcétera, vamos a tener bastantes desventajas en lo que podemos realizar en nuestra aplicación. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, debajo del mínimo SDK, después de que yo le pongo alguna versión, él me dice qué dispositivos, qué cantidad, qué porcentaje de dispositivos hay registrados con esa versión de Android, si existen en ese momento con esa versión de Android en el Play Store, pues según que tienen actividad en el Play Store. De esa manera, pues nosotros sabemos a qué cantidad de dispositivos le vamos a poder llegar con esa versión mínima del sistema operativo. Si le pongo Ice Cream Sandwich, que es la versión 14, entonces tenemos el 100%. Al principio todos tenían nombres de dulces no de postres. Entonces está Ice Cream Sandwich, que es la Android 4. Android 4.1 ya fue Jelly Bean, 4.4 era Kit Kat, luego Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo, Pie. Y en la Q ya no se les ocurrió absolutamente nada. Si ustedes ven, esto va en orden alfabético. Hay versiones anteriores a Ice Cream Sandwich, por supuesto. También hay algunas versiones intermedias que salieron, pero pues salieron muy rápido del mercado, entonces no se tienen en cuenta. Entonces, nosotros trabajamos con estas principalmente y la mayoría de veces que trabajamos con Ice Cream Sandwich o con Jelly Bean es porque es un aplicativo empresarial en el que la empresa dispone de esos dispositivos únicamente. Entonces, si ustedes le ponen, por ejemplo, Oreo, estamos cubriendo el 53% de los dispositivos. Bueno, el 60% si ponemos 8.0. Si trabajamos desde Pi, tienen el 39% de los dispositivos. Y si trabajamos desde Q, el 8.2% de los dispositivos. Aquí ustedes tienen una decisión que tomar y tienen información que les provee el ID acerca de cuál es la cantidad de dispositivos a la que van a poder llegar con esa versión del sistema operativo. De todas formas, tengan en cuenta que no es nada despreciable un 39% de dispositivos. Estamos hablando de millones y millones de dispositivos a los que va a llegar. En mi caso, yo estoy utilizando para mis últimos aplicativos ya desde
bueno, dependiendo de si hay algún requerimiento específico, puede ser un anterior, pero en mi caso específico para aplicaciones generales lo utilizo desde Pi, porque me interesa que funcione en dispositivos nuevos y que funcione muy bien en dispositivos superiores, de versión superior que vayan a salir después de este año. Entonces, las librerías de Pi van a funcionar en futuras versiones muy bien aún, digamos en la versión 12, pero si sigue aumentando, pues muy rápidamente voy a tenerme que cambiar a otra versión, voy a tener que sacar otro release para que vaya al paso de lo que espera el usuario, pues que se comporte como se comporta en dispositivos de otra versión. Mi aplicativo no es Ice Cream, inicia en Jelly Bean. Bueno, está bien, no te preocupes, de todas formas no necesitan Ice Cream. Créanme que ya nadie desarrolla para Ice Cream. Esos dispositivos, creo que el primer Ice Cream que llegó a Colombia fue el Samsung Galaxy S. Yo trabajé con uno de esos para una aplicación por allá en el 2005, más o menos. Y en esa época valía mucha plata un celular, entonces esos eran como de 3.5, 4 pulgadas de pantalla nomás. Entonces, bueno, listo. Podemos trabajar acá Android 9, API 28 para el 39.5% de los dispositivos. Si ustedes van a probarlo en un dispositivo, o sea, su dispositivo móvil personal, no tiene Pi, si no tiene alguna versión anterior, digamos, ustedes tienen Lollipop o tienen alguna anterior, entonces pueden devolverse a una anterior a esa. Entonces, ¿alguien tiene una versión de Android menor a Pi? ¿No? Sí, yo sí. ¿Cómo ¿Qué se versión sabe eso? tienes? Perdón. Yo ¿Cómo se tengo sabe la eso? versión que tiene mi celular es 6, es Android Ah, ok, 6. listo. Ok, ok. Android 6, ese era Lollipop. Ese era Marshmallow. Ah, listo, Marshmallow, listo. Con eso se puede trabajar. Bueno, trabajemos desde Marshmallow entonces. ¿Cómo se puede saber? Bueno, espérenme, ya les comparto la pantalla del móvil entonces y ya miramos eso de cómo se puede saber. ¿Sí? Si yo lo deseo hacer en alguno más moderno, ¿lo puedo hacer o tengo que aplicarme al Marshmallow? No, si quieres lo puedes hacer en uno más moderno, pero por favor, si tú tienes el dispositivo, ¿no? No vayas a poner Android 12 y no lo tienes. ¿Listo? ¿Y Que dónde lo miro puedas eso? probar. ¿Dónde miras eso? Listo. Ya iba a eso, ya iba a eso. Me estoy conectando desde el celular para mostrarles. Ya casi, ya Profe, ¿qué casi. emulador nos recomienda? Yo no tengo Android. Bueno, el emulador sí puede ser el de Marshmallow, por ejemplo. ¿No tienes Android? Qué tristeza, ¿por qué? Lo abandoné otra vez. Pues yo primero era Apple, me pasé a Android y me volví a pasar otra vez a Apple. Ay, pero ¿por qué no esta gente con plata? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, vamos a ver. Les comparto pantalla. ¿Dónde está compartir? Compartir, no lo encuentro. Ya, compartir pantalla. Comenzar ahora. Listo, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que los desarrolladores pues son una vaina muy extraña, ¿no? Por lo general. Los que se autodenominan geeks tienden a hacer cosas como agregar características ocultas en las aplicaciones, ¿cierto? Si ustedes entran acerca del teléfono, es posible que esté arriba, que esté en la última opción de configuración, pero siempre va a estar en configuración, ¿listo? Si ustedes entran en acerca del teléfono, entonces les va a mostrar, por ejemplo, el número de compilación, que fue en el que le dimos clic como, no sé, 7 veces, si no estoy mal, para que les dijera que ya eran desarrolladores, ¿cierto? En esa misma pantalla, en mi caso, pues aquí dice versión de Android 11, a ustedes les va a aparecer la versión de Android que corresponda. Puede que no tengan un menú acerca del dispositivo, pero entonces tendrían el menú sistema. Perdón, entre el que no era. Ese no es, ese no es. Acá, el menú sistema. En el menú sistema, pues les debería aparecer entonces la versión del sistema operativo. En mi caso dice que se actualizó a Android 11. Lo ideal sería que entraran por acerca del teléfono y si les aparece allí,
en donde les aparezca, por ejemplo acá versión de Android 11, ahí le pueden dar clic, bueno, cuando era la versión 4, entonces le daba clic 4 veces y ahí les aparecía la característica o el juego oculto de la versión. ¿Listo? Entonces, en el mío es una pendejada. Qué tristeza, ya no hacen nada bueno. Pero, por ejemplo, los que tengan Marshmallow les va a aparecer el juego de los gaticos. Pueden coleccionar gaticos y eso les va apareciendo acá arriba. Es súper bonito. O en algunos casos tienen un juego para Lollipop. Mi ranking fue perfecto, entonces ni se los muestro porque pobrecitos no lo van a alcanzar nunca. Pero de esa manera pueden conocer entonces la versión del dispositivo. Android 10, que es EMUI 11. Android 10 es Android Q. Puedes seleccionar entonces Android Q. EMUI es la versión. ¿Tú tienes Huawei, tal vez? ¿O Xiaomi? Carlos Alberto. Carlos. ¿Carlos? No estás. Sí, señora, Huawei. Ok, listo. Pues Huawei, en este caso, ellos tienen una versión modificada de Android. Android es un Linux, ¿no? Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Ese kernel se modifica para que pueda tener algunas características adicionales dependiendo de, por ejemplo, lo que se quiera hacer con el dispositivo. Si es un dispositivo comercial móvil, pues van a tener opciones para GPS, mejoras para juegos, renderización de pantalla, etcétera, otras cosas. Entonces, esas mejoras, a eso se le llama ya una distribución. Esta distribución es Android con sus diferentes versiones. En el caso de Huawei, ellos tienen algo encima de esa distribución. Son unas características específicas y aplicaciones específicas que vienen para Huawei. Lo mismo hace Samsung, lo mismo hace Xiaomi, ¿sí? Ustedes no ven la pantalla por defecto, sino que ven algunos cambios incluso en la configuración. Esto se ve diferente el dispositivo. Todo eso, pues, son las versiones modificadas de la ROM. La versión EMUI, por ejemplo, es la que viene con Huawei. Bueno, entonces ya les vuelvo a compartir. Creo que ya están viendo mi otra pantalla, entonces solo les dejo de compartir acá. ¿Ya todos pudieron encontrar su versión del sistema operativo? Sí. Y aquí salgamos acá. ¿Todos encontraron su versión del sistema operativo? ¿No? ¿Alguien no? Bueno. Les voy a cerrar un momento los micrófonos porque hay mucho ruido de fondo. Ya. Bueno, entonces acá ustedes tienen la pantalla de la creación del proyecto. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, me confirman. No. Señor. Bueno, ya les vuelvo a compartir. Aquí dice que sí, no sé por qué me dice que sí. Teams es todo engañoso. Listo. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, profe. Listo. Entonces nosotros estamos en este instante creando una aplicación. Entonces ya decidimos, bueno, desde Marshmallow o de la que ustedes quieran. En Marshmallow tenemos el 84.9% de los dispositivos actualmente. Además les aparece un check si quieren usar o no Android Support Libraries. Esto es una serie de librerías que nos van a permitir darle soporte a versiones anteriores de Android, pero nos impiden, o sea, no son compatibles con algunas características nuevas. Entonces, en este caso no lo vamos a utilizar. Le vamos a dar finalizar y allí ya se empieza a crear el proyecto. Esto que seleccionamos es la versión mínima para la que vamos a trabajar, la versión mínima del SDK. Sin embargo, hay una versión diferente que es la versión Target, que es la versión, el objetivo es que se utilice en tal versión específica. Entonces, a ustedes les abre, después de crear el proyecto, primero un archivo XML y segundo un archivo Java. Ambos corresponden al activity main. El main activity es la actividad principal por la que va a empezar o por la que va a iniciar todo el proyecto.
Entonces voy a reducir acá un momento las pantallas. Él hasta ahora va cargando. Entonces ustedes ven que aparece una carpeta de idea, una carpeta de app. Dentro de app aparece un desglose de un montón de carpetas, pero tenemos que esperar un poquito más hasta que les aparezca esto. Solamente app y Gradle scripts dentro de app manifest, Java y REST, no más. Esa es la vista Android, la vista de proyecto Android. Aquí arriba la pueden cambiar por otras vistas de proyecto. Podemos ver la vista de paquetes, la vista de proyectos, la vista de archivos fuente del proyecto, archivos que no sean de proyecto, problemas, archivos abiertos o Android. La versión Android pues nos muestra la vista estandarizada del proyecto. Entonces aquí podemos entender mejor la estructura. Tenemos dos partes principales, app y Gradle scripts. App pues va a ser el código fuente de nuestra aplicación. Gradle scripts es equivalente a lo que hacía Maven en Java. Ustedes utilizaron Maven, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie recuerda? Bueno, Sí, profe. Maven, listo. En el caso de Maven, nosotros trabajábamos, era con un archivo pom.xml. En ese archivo pom.xml que estaba después de todo el proyecto, había una serie de dependencias. Esas dependencias son librerías con las que podíamos trabajar dentro del proyecto. Por ejemplo, si ustedes estuvieron trabajando con Spring Boot, muy posiblemente tenían las librerías Starter, Starter Web, Starter Tomcat, Starter Security, bueno, una serie de librerías Starter de Spring Boot, ¿no? En este caso, nosotros hacemos eso, le decimos qué librerías vamos a utilizar en Gradle, en los archivos scripts de Gradle. Tenemos dos archivos principales, el build.gradle del proyecto y el build.gradle del módulo app. Entonces, si ustedes lo abren, ellos van a ser un poco diferentes. En el proyecto en general le decimos qué repositorios vamos a utilizar y si existe, les pueden aparecer algunas tareas por defecto. En este caso, la tarea limpiar con una personalización. Me dice que limpiar va a eliminar el proyecto de compilación, va a eliminar, es decir, la carpeta en la que se compila el proyecto para que se vuelva a poder compilar de cero, ¿cierto? Si pasamos a app, si nos salimos del build Gradle, que es del proyecto, y nos pasamos al build Gradle de app, que es esta aplicación, entonces lo que tenemos acá es un plugin que nos va a permitir empezar a compilar nuestra aplicación. Este plugin de Gradle va a tener dependencias igual que tenía el de Maven. Entonces ya no tenemos el pom.xml, sino el build.gradle, perdón. Y en este build.gradle le decimos cuáles de estas dependencias van a servir para compilar la aplicación, cuáles van a servir para compilar la aplicación de testing, o sea, los paquetes de test de la aplicación y los paquetes de test de Android de la aplicación. Aquí hay diferencias entre diferentes tipos de test. En el ciclo anterior, ustedes posiblemente en Java ya habían visto que existía una carpeta test, ¿cierto? Existía un paquete para test y también habían dependencias para test. Starter test está por lo general en el archivo POM. Sin embargo, en este caso tenemos una diferenciación entre los tests de Java y los tests de Android, porque tenemos archivos que no van a corresponder a Java y también tenemos que poder probarlos. Esos archivos incluyen pruebas de interfaz. Entonces tenemos nuestro plugin de Gradle que va a poderme permitir, que nos va a permitir trabajar con diferentes dependencias en compilación y en pruebas y nos va a permitir trabajar para un target específico. Entonces acá está lo que nosotros hicimos durante la configuración previa. Nosotros le dijimos que íbamos a trabajar con una versión de SDK mínima 23, pero vean que él le pone además un target SDK. Él me dice que el 29 va a ser el dispositivo hacia el que voy al que van a llegar la mayoría de dispositivos a los que va a llegar la aplicación va a ser el 29. Entonces tenemos que tener compatibilidad hasta el 23, pero
vamos a trabajar todo con las librerías del 29, con compatibilidad hacia el 23. Eso es lo que le estamos diciendo con ese min SDK version y target SDK version. Tenemos el application ID, tenemos la versión del aplicativo, lo tenemos en dos formas, el código y el nombre. Esta es la versión no del Gradle, no de Android, sino es la versión de nuestro aplicativo, el que vamos a generar. Esta versión la utiliza el Play Store para saber cuándo hay una actualización. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la versión 1 instalada y en el Play Store está la que tiene versión código 2, entonces él sabe que hay una actualización pendiente por poner. Esto va aumentando. El version code aumenta de manera numérica. En version name podemos poner, si queremos, texto. Le podemos poner nombre a la versión. O le podemos poner simplemente un valor más específico en el version code que en el version code. En el version code vamos a utilizar valores numéricos, en este caso enteros. En el version name pues podemos poner lo que queramos porque es un texto. Le decimos cómo vamos a correr las pruebas, cómo vamos a ejecutar las pruebas. No sé si ustedes alcanzaron a ver algo de pruebas en el ciclo anterior, pero pues en este sí lo vamos a ver. Y acá vamos a trabajar con los archivos que vamos a empezar a utilizar para manejar nuestra compilación. Bueno, entonces, tenemos el cómo va a estar configurada esa aplicación para correr y el cuáles son las librerías que voy a utilizar para poderlo ejecutar. Aquí ustedes ven que por defecto él ya me dijo que voy a utilizar todos los archivos jar que haya en el directorio libs. Entonces yo puedo tener un directorio libs en el que ponga archivos jar, que son también librerías, son bibliotecas, y él las va a utilizar. Pero además de todas las que estén en ese directorio jar, también puedo implementar externas. Por ejemplo, Android X App Compat, que me permite poner, entre otras cosas, una barra de navegación compatible, una barra de navegación superior compatible con versiones anteriores. Constraint Layout, que es un tipo de vista, es un tipo de layout que podemos utilizar en interfaz. Y bueno, esos son los únicos dos que hay por el momento. Y para implementación de test tenemos JUnit y tenemos Expresso. Ya en semanas siguientes vamos a ver un poco más sobre testing. Entonces, es súper importante este archivo build.gradle, así como en el POM, ustedes tenían que agregar algunas dependencias para poder hacer algunas cosas dentro de su código fuente. En el caso del aplicativo Android, vamos a trabajar con scripts de Gradle. Gradle también se puede utilizar en proyectos de Java, ¿listo? En este caso es el principal que utilizamos en proyectos de Android y nos va a permitir gestionar dependencias. Por otro lado, en la carpeta app, que es lo que tenemos. Aquí tenemos el código fuente de nuestra aplicación, pero está dividida dependiendo de diferentes responsabilidades. En el manifiesto es un archivo que se llama Android Manifest. En el manifiesto nosotros le decimos cuáles son las actividades, o sea, cuáles son las clases que nosotros podemos ejecutar que tenemos dentro del proyecto. Además, podemos agregar permisos. En este caso no tenemos ningún permiso añadido. Los permisos se añaden antes de application. Antes de application se añaden todos los permisos que necesitamos. ¿Qué tipo de permisos? Bueno, permiso para utilizar la cámara, permiso para utilizar la lista de contactos, permiso para utilizar los mensajes de texto, el servicio de mensajes de texto, permisos para utilizar correo electrónico, para utilizar Wi-Fi, para utilizar Bluetooth, todo lo que cuando ustedes están utilizando su dispositivo Android y de pronto van a utilizar una aplicación, de repente les lanza una autorización que debe permitir utilizar mensajes de texto, que nos debe permitir utilizar llamadas para poder hacer esto. Bueno, esas autorizaciones se declaran acá en el manifiesto. El manifiesto además tiene algunos datos básicos de la aplicación. Por ejemplo, nos va a decir si esta aplicación va a tener un icono por defecto, cuál va a ser ese icono y dónde está ubicado dentro de los recursos. Nos va a decir cuál va a ser el label, o sea, cuál va a ser el nombre visible de esa aplicación. Va a tener un icono redondo y un icono cuadrado porque en diferentes dispositivos, dependiendo de la configuración, los iconos de las aplicaciones en el launcher, es decir, en el menú
ustedes lo ven redondo o cuadrado, entonces tenemos que ofrecer siempre los dos tipos de icono, redondo y cuadrado, para que se pueda ver dependiendo del dispositivo del usuario bien. Le vamos a decir si la lectura por defecto es right to left, es decir, si leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y si soportamos el otro tipo de lectura. Y le decimos además si va a tener un tema por defecto que va a estar ubicado en los recursos, en estilos, y que nos va a definir cosas como colores por defecto de la aplicación, fuentes, tamaños de letra, entre otras cosas. Finalmente, dentro de la application, dentro de la etiqueta application, nosotros tenemos una etiqueta activity. Esta etiqueta activity corresponde con la única actividad que tenemos inicialmente, la que nos creó por defecto, que es la actividad principal, main activity. Esta actividad principal además tiene un intent. Vamos a hablar más de los intent en la próxima clase, pero por ahora les puedo decir que esto nos está diciendo, este intent de la actividad principal me está diciendo que esta es la actividad de inicio, que por acá va a iniciar la aplicación cuando le den clic al botón launcher, al menú, en el menú a la aplicación. Entonces esa es la actividad que va a abrir primero y a partir de ella pues puede llamar a todas las demás. No todas las aplicaciones tienen que tener este intent, pero sí deben tener al menos declarado la actividad con el nombre. Bueno, entonces nosotros ya tenemos acá el manifiesto. El manifiesto es un archivo XML. Entonces en la primera línea ustedes tienen la versión de XML y la codificación que se está utilizando. Y pues acá dice que es un archivo XML. Un archivo XML es un archivo de etiquetado, de marcado etiquetado. En este caso estamos hablando de un archivo extensible. Extensible Markup Language es lo que significa XML. Nosotros podemos crear, es decir, nuevas etiquetas. Podemos crear etiquetas diferentes dentro de XML a las que existen por defecto. Sin embargo, esas etiquetas tienen que venir de alguna parte, tienen que estar declaradas en alguna parte. Aquí tenemos cuáles etiquetas. Bueno, tenemos la etiqueta application, tenemos la etiqueta activity, tenemos la etiqueta intent filter y tenemos la etiqueta action y category. Entonces, a estas etiquetas XML, incluso la etiqueta manifest, le tenemos que decir dónde está definido, para qué sirven y qué es. Entonces, para eso sirve este XMLNS. Este es un namespace, un espacio de nombres declarado del XML, que está declarado en esta ubicación, en esquemas, Android, COM, APK, REST, Android. Entonces, si vemos qué es lo que esto contiene, bueno, no me dejo accederlo desde acá. Bueno, por lo general está en las bibliotecas base de Android y lo que me va a decir es qué etiquetas puedo utilizar y qué etiquetas no debería poder utilizar y cómo las utilizo. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, una etiqueta Laura. Y en este caso, esta sería una etiqueta creada sin ningún significado. Él no va a saber qué hacer con esto. ¿Listo? ¿Esto es XML? Sí. ¿Por qué? Porque está entre breaks, igual que como nosotros manejamos HTML. XML pues es la base de los nombres de dominio. En tiene el mismo tipo de nomenclatura de HTML. En este nombre nosotros tenemos una etiqueta correctamente creada, de autocerrado además, porque no tiene etiqueta que abre y etiqueta que cierra, sino en la misma estoy cerrándolo al final y no tiene ningún atributo. Esta etiqueta está correctamente formateada, pero no va a hacer nada. Él no va a saber qué hacer con esto. En cambio, con las etiquetas que yo tenga acá, pues sí va a tener alguna definición de qué puede realizar. Con las etiquetas que yo tenga en ese espacio de nombres, va a tener una definición específica de qué puede realizar. Bueno, ese espacio de nombres va a estar ligado a Android, ¿listo? En este caso, el manifiesto es un archivo que específicamente existe para proyectos de Android. Este no es un manifiesto que exista dentro de proyectos de Java. Este manifiesto tiene la misma estructura, como les decía, en sus etiquetas de lo que nosotros manejamos en HTML.
tenemos la etiqueta y en la etiqueta podemos tener en la etiqueta de apertura, no en la de cierre, sino en la de apertura. Recuerden que hay una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra. Y tenemos igual nodos anidados, es decir, tenemos una etiqueta padre que contiene en este caso una etiqueta hija que es activity. Y dentro de activity tenemos una etiqueta hija que es intent. Y dentro de intent tenemos dos etiquetas hijas que son action y category. Estas etiquetas anidadas, esta serie de etiquetas anidadas pueden tener atributos, pero los atributos lo van a tener en la etiqueta de apertura, no en la de cierre, sino en la de apertura. En la etiqueta de apertura, entonces en este caso estamos poniéndole varios pares de valores para los atributos. El nombre del atributo y el valor que va a tener ese atributo separados por un igual. Le decimos, ¿va a permitir backup? Sí o no. El icono cuál va a ser, el label cuál va a ser. Bueno, todos estos atributos están definidos en el espacio de nombre Android, es decir, están definidos en este paquete. Con esta información, entonces él va a lanzar la aplicación. Lo mismo en el activity. La etiqueta activity en este caso tiene como obligatorio el nombre, porque nosotros tenemos que saber qué actividad es la que estamos declarando. Todas las actividades deben estar declaradas dentro del manifiesto para que se puedan utilizar. De otra manera, él no va a tener ni idea cómo utilizarla. Si nosotros le ponemos puntos, significa que está en la carpeta principal de nuestra aplicación. Si nosotros no le ponemos punto, entonces le podemos poner, por ejemplo, /folder /main, significa que está dentro de la carpeta folder el archivo .java que va a contener la actividad que estoy declarando. Entonces acá no solamente le doy un nombre, sino le estoy dando una ubicación. Y esa ubicación tiene que existir, si no él me marca error. Listo. Aquí le estoy diciendo que esta es mi actividad principal. Cada vez que vaya a lanzar la aplicación, va a venir por acá. Eso por el lado del manifiesto. Entonces, continuemos con la parte de Java. En Java nosotros tenemos tres paquetes principales. Uno para test, uno para Android test y el otro que es el paquete de la aplicación principal. En el paquete de la aplicación principal, en este paquete principal, nosotros tenemos main activity, que vean que esa era la que teníamos declarada en el manifiesto. Es la única que tenemos por el momento. En ese main activity, entonces tenemos la estructura de una clase en Java. Tenemos un modificador de acceso, en este caso es una clase pública. Tenemos el tipo, que es la clase, el nombre de la clase, y aquí está extendiendo de app compat activity. Este extends, pues, es herencia desde una clase principal de Android, que es app compat activity, que viene desde un paquete que teníamos declarado en el Gradle, ¿cierto? Desde un paquete que tenemos acá declarado en el build.gradle. Acá, AndroidX app compat, que nos va a permitir, entre otras cosas, tener compatibilidad con versiones anteriores. Esto porque le dijimos que íbamos a empezar en Marshmallow, ¿cierto? Listo. Entonces acá ya tenemos nuestra actividad. Nuestra actividad entonces no es más que una clase. Cuéntame. A mí no me sale nada de eso. De hecho, es que me salía un error. Le di que otra vez y ahora me sale otro error. Te salió un error de... No, toca que me compartas pantalla. Eso no es suficiente información. Ok, ese era el primer error. Yo le di volver a cargar. Ahí está la foto. Y Ah, ok. Entonces te dice que, bueno, alguna dependencia de Gradle no está sincronizada. ¿Le diste sincronizar? Sí. le di que try again. Y ahorita me sale licencia for package Android SDK build tool not accept. ¿No aceptada? Vale, bueno, acá tienes un problema primero, y es que creaste mal el proyecto. Lo creaste con Kotlin y no con Java. Mira que tus archivos no son .java, sino .kt. Entonces tienes que volverlo a crear, ¿listo? Haz primero eso y después sí miramos el problema de grado.
¿Y dónde se creaba? Yo hice los pasos como lo hiciste tú, pero no, o no sé Ah, dónde bueno, se listo. copiaba. Entonces, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Dale en File, New Project. Si quieres puedes cerrar primero ese con Close Project y le das New Project. Y eso te lleva a las mismas pantallas que ya habíamos visto. Primero le das Empty Activity, Next, y ahí donde dice Language es donde quedó la diferencia entre el proyecto que creaste y el que estamos trabajando. Ahí es donde lo tienes que cambiar por Java porque lo tienes en Kotlin. ¿Listo? Ah, vale, listo. Déjame ya lo hago. Bueno. Entonces acá tenemos nuestra aplicación principal, nuestra actividad principal. Nuestra actividad principal no es más que una clase, pero está extendiendo de la clase AppCompat_Activity que ya lo crea como una actividad de Android. Tenemos entonces una función, un método principal que estamos sobreescribiendo porque viene de AppCompat_Activity. También podría extender solo de Activity si no estuviéramos dándole compatibilidad a versiones anteriores y también necesitaría sobreescribir esta función. Esta es la función que nos dice la actividad cómo se va a ver, cómo se va a inicializar. Entonces en el onCreate yo le digo primero cuál va a ser la vista, el layout que va a utilizar. Eso lo hago con setContentView. Le digo que voy a utilizar en este caso Activity Main, el layout Activity Main. Vean que aquí estamos utilizando una clase R. Una clase R es una clase de recursos, es una clase que nos administra todos los recursos que nosotros tenemos dentro de Android. Entonces, en Java por el momento no tenemos nada más, tenemos un paquete y tenemos una actividad creada. Y en esa actividad solamente tenemos definido el onCreate, que tiene un setContentView, que nos dice cuál es la vista que vamos a utilizar. Aquí las responsabilidades de la vista y pues la lógica y el modelo están muy bien separadas. Nosotros las vistas, o sea, toda la interfaz la tenemos totalmente independiente en la carpeta de recursos. Entonces ya pasamos de Java a REST. Dentro de REST tenemos varias carpetas. Entonces tenemos primero la carpeta Drawable. En esta carpeta nosotros tenemos recursos como por ejemplo imágenes. En esas imágenes pueden tener algún tipo de configuración. Entonces podemos tener archivos XML de configuración de cómo se van a comportar o cómo se van a ver esas imágenes o cómo se van a utilizar. Tenemos también la carpeta Layout. La carpeta Layout tiene XMLs que nos van a definir en este caso los layouts, es decir, las vistas que voy a poder utilizar dentro de nuestras actividades. Map es donde vamos a poner, por ejemplo, el icono de la aplicación y ese tipo de recursos. Y finalmente tenemos Values, que es donde voy a definir cosas como estilos, colores, bueno, de pronto lenguajes, archivos de lenguaje, entre otros. Todo esto, todo lo que se declare dentro de estas carpetas, todos los archivos que se creen dentro de estas carpetas van a poder ser accesibles a partir de la clase R, que se compila automáticamente desde los recursos y me da acceso a cada una de las carpetas. Cuando yo le doy r.layout, es la clase de recursos que está accediendo a algo que está dentro de la carpeta layout. En este caso, un XML que sería el activity main. Entonces, si yo abro layout, aquí tengo activity main.xml. Bueno, empecemos por la Profesora, una carpeta. pregunta. Cuéntame. Ahí en esta carpeta res yo podría crear otras carpetas más. Sí, pero pues tendrías que hacerle saber en el punto en el que lo vayas a utilizar, tienes que decirle qué es lo que vas a llamar y de dónde. Estas son las carpetas por defecto y él ya sabe para qué se utilizan. Tienen usos específicos, ¿listo? Entonces, en la carpeta layout siempre vamos a tener los XML que van a tener la estructura de las interfaces. En la carpeta Drawable, entonces voy a tener configuración de archivos de imágenes. Y en la carpeta Map voy a tener los iconos, por ejemplo, de la aplicación. Entonces, empecemos por el principio. Nosotros tenemos un layout Activity Main.
Si yo abro Activity Main, lo que veo es, en este caso, una pantalla que solamente dice Hello World. Es la misma pantalla, no crean que aquí hay dos pantallas, simplemente aquí me está mostrando los límites de diseño. Aquí me está mostrando, esta es una capa general y tiene por dentro una capa pequeña en la que tiene un texto, solamente este texto. Aquí, en cambio, lo veo como se va a ver en la aplicación. Tengo varias formas de ver esta interfaz. Yo le puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de la pantalla por defecto en el que lo voy a ver. Listo. Para poder imaginarme cómo se comportaría en uno o en otro tipo de celular. Después de eso, pues yo podría ver entonces podría organizar dentro de la pantalla los elementos que haya y podría ver diferentes versiones de esa aplicación. En este momento yo solamente tengo una versión de esta interfaz, pero una interfaz se puede comportar de diferentes maneras o puedo tener diferentes interfaces para exactamente la misma pantalla. ¿Por qué? Porque yo puedo tener primero diferentes tamaños de celular o diferentes tamaños de dispositivos en general. Como esto lo estoy diseñando para tabletas y para dispositivos móviles, digamos que en un dispositivo móvil Nexus quiero de 6 pulgadas, quiero que se vea así, pero si ya es una tableta de 10 pulgadas, no quiero que se vea así, sino quiero que se vea de otra manera. Entonces ya no le voy a poner el Hello World acá, sino le voy a poner un Hello World gigante en una esquina, por decir algo. Entonces tendría que tener diferentes layouts para la misma pantalla exactamente. ¿Listo? Entonces puedo tener esa posibilidad de guardar diferentes layouts. También hay una diferencia cuando nosotros lo estamos viendo en sentido vertical y cuando lo estamos viendo en sentido horizontal. Esta pantalla pues únicamente tiene un mensaje Hello World, entonces no tiene mayor problema. Si yo lo veo vertical, horizontal, pues lo voy a poder ver bien. Pero si yo tuviera otros componentes, por ejemplo, una imagen que ocupe toda la parte superior, después un menú y después algunas tablas o listas de texto y abajo un botón, cuando yo lo tenga en formato horizontal, pues voy a tener una imagen en la parte de arriba, luego un menú, ya voy a tener mucho menos espacio hacia abajo, entonces posiblemente veo una parte de la tabla, pero no voy a poder ver el resto. Entonces puedo querer organizar diferente mi información de tal manera que se pueda aprovechar el ancho de esta pantalla. Entonces podría tener aquí la tabla y aquí los botones y acá este lado del menú y aquí este lado de la imagen, por ejemplo. Entonces también puedo tener, dependiendo de si es portrait o landscape, diferentes variaciones por tamaño de dispositivo, por densidad de pantalla y diferentes variaciones por la versión de Android que vaya a utilizar. También puedo tener diferentes bases. En este caso, yo estoy utilizando por defecto AppTheme, que es el estilo que nosotros teníamos definido. Si recuerdan, en el manifest nosotros le dijimos que íbamos a utilizar como tema el estilo AppTheme, que está definido dentro de los recursos. En este caso lo tengo en values. Pero yo puedo decidir que sea otro el estilo por defecto, por ejemplo, un Material Design sin Action Bar o un Material Light, es decir, no oscuro, sino totalmente claro, sin Action Bar, o un Compact con o sin Action Bar. ¿Qué es el Action Bar? Bueno, es la barra superior en la que tengo por lo general puntos de opciones y tengo el menú u otro tipo de elementos o el título y demás. Esas variaciones yo las puedo crear desde acá mismo, desde la pantalla. Entonces acá tengo una única actividad, la actividad principal, y la tengo en modo portrait. Yo podría decirle acá que voy a crear una variación para modo landscape, es decir, landscape es horizontal, portrait es vertical, landscape es horizontal. Entonces le voy a decir que voy a crear una variación para landscape. Él me crea el mismo activity main, pero me dice acá que es para landscape y aquí es para portrait. Entonces, digamos que en landscape yo voy a tomar este texto y le voy a dar diferentes atributos. Le voy a decir que, ¿qué le voy a decir? Que no va a decir hello world. Bueno, no le voy a cambiar esto. Le voy a cambiar el tamaño de la letra, el font size.
Esto está alfabético, ya casi. Ya lo encontré, font. Familia, variación. Creo que es text size, se me fue ahora. Aquí está. Text size. Vamos a ponerle 30. Bueno, pongámosle 36. Listo. Acá, si yo le guardo esta configuración, voy a poder ver. Aquí está la versión vertical, aquí está la versión horizontal. Ambas pueden tener diferentes características, pueden tener incluso diferentes componentes. La idea es que ambas, pues, se van a utilizar a partir de este llamado, r.layout activity main. Y va a variar dependiendo de si el usuario tiene el dispositivo de forma vertical o si lo tiene de forma horizontal. ¿Listo? Profe, Cuéntame. perdón, una pregunta. ¿Cómo creaste el que es en Landscape? La variación landscape acá. Entonces acá ustedes tienen unos botones. Si están viendo esta vista de diseño, tienen unos botones en la parte de arriba, ¿cierto? Este en el que aparece la orientación como unas flechitas para moverlo, para girarlo. Aquí pueden cambiar, pueden crear variaciones. Entonces le dan abajo crear variación. Sería la variación landscape. También aquí me ofrece que cree automáticamente una variación para tableta. También puedo crear otras variaciones, lo que les decía, podemos variarlo por la versión en la que lo vaya a utilizar, por la densidad de pantalla, lo puedo variar por muchas cosas. Puedo tener la misma pantalla, pero con diferentes variaciones, con diferentes usos. Entonces, listo. Aquí ya tengo la Gracias, de profe. Activity Main, tengo Activity Main, pero ahora la tengo con dos variaciones. Aquí me lo muestra como si esto fuera un folder en el que tuviera estos dos archivos con el mismo nombre, pero en realidad hay un folder, si ustedes ven la estructura real, mejor dicho, si vamos acá, eso está en la carpeta del usuario, lo tengo yo, y en Android Studio Projects. Android Studio Projects y este se llama Hola Mundo. Entonces, si yo entro a App, Source, en este caso, no, en Source no, en Resources. Uy, Dios, es difícil navegar por estas carpetas porque en realidad son muy diferentes a lo que nosotros vemos dentro del estudio. Listo. Entonces acá ya tenemos dos carpetas, Layout y Layout Land. En Layout yo tengo Activity Main y en Layout Land tengo Activity Main. Acá me lo está mostrando como si tuviera una carpeta Layout y dentro de la carpeta Layout tuviera una carpeta Activity Main y tuviera dos archivos. Eso pues no corresponde a la realidad, ¿no? Eso es simplemente una forma de verlo, una forma de ver la estructura de carpetas en el modelo de estructura de carpetas de Android. Listo, entonces tenemos primera parte de la estructura, el manifiesto. El manifiesto va a contener la declaración de las actividades que podemos utilizar. Después tenemos la carpeta Java. En la carpeta Java nosotros tenemos el código fuente en Java, las clases en Java, es decir, las actividades. Después tenemos la carpeta REST. En la carpeta REST tenemos recursos como por ejemplo imágenes y algunos recursos de interfaz, layouts. Sin embargo, hasta aquí todavía no sabemos cómo modificar un layout. Acá lo que tenemos son unas vistas gráficas con alguna serie de atributos. Vamos a hablar mucho más de los layouts mañana, pero por el momento vamos a cambiarnos. En este momento estamos en la vista diseño y vamos a tener que ver en la vista de código. ¿Por qué? Porque detrás de esto lo que tenemos es código fuente en XML, que es el que vamos a poder modificar. Entonces tenemos dos opciones en la vista, en la parte superior tenemos design, tenemos split y tenemos code. Tres opciones. Si yo lo paso a Code, él me va a mostrar el XML de esa misma pantalla. Si lo pongo en Split, él me va a mostrar la mitad de la pantalla con la vista de diseño y la mitad de la pantalla con la vista XML. Eso ya pues es por comodidad de ustedes como lo quieran ver.
Dentro de este XML nosotros vemos que tenemos etiquetas y las etiquetas tienen espacios de nombres igual a como lo veíamos en el primer XML que vimos que fue el Android Manifest, en el manifiesto. Y tenemos atributos que son pares de valores. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Constraint Layout, que es el que estamos utilizando como vista principal, tenemos el width y el height. Tenemos una especificación de ancho y de alto. Y dentro de él le decimos además cuál va a ser el contexto que va a utilizar, es decir, cuál es la clase con la que está relacionada. Esta va a ser la vista principal que va a poder contener muchas otras vistas. En este caso solamente tenemos un texto. Ese texto dice Hello World y tiene alguna configuración de ubicación. Entonces me va a decir que va a estar asociado al parent en la parte inferior, que va a estar con un sesgo inferior, es decir, con un espacio con respecto a la parte de abajo de un sesgo horizontal y un sesgo vertical y un sesgo desde arriba, bueno, con respecto al parent que es a la etiqueta padre de tanto valor. Esto lo vamos a ver al detalle mañana. Ya vamos a ver cuáles van a ser esas características que vamos a poder utilizar. En este caso estoy agregando una sola etiqueta TextView dentro de nuestro Constraint Layout, que es nuestra vista general. Yo le puedo agregar muchos otros elementos. Por ejemplo, le podría agregar un Image View. Le podría agregar además, aquí lo voy a cerrar. Listo. Podría agregar otro texto. Le puedo agregar otro Text View. Le voy a dar acá Match Parent y Wrap Content. Listo. Voy a agregar a este Text View, le voy a agregar un texto. El texto lo voy a poner en texto plano. Algo. Listo. Y bueno, de esa manera puedo ir agregando muchas otras etiquetas. Acá me dice que esta vista no tiene un constraint, es decir, que no le estoy poniendo a esta tampoco, ¿no? Pero porque le puse el tamaño completo. Que a esta vista no le estoy poniendo con respecto al padre donde va a estar ubicada, entonces la puso por allá arriba y listo. Que no supo dónde ponerla, es lo que me está diciendo. Entonces debería tener características como de ubicación, de dónde lo voy a tener. Listo, lo voy a poner acá. En este caso, yo tengo ya 3 componentes. Vean que en la pantalla yo no veo, por ejemplo, la imagen, pero si yo voy a esta otra pantalla, que es la que me muestra los límites de diseño, entonces sí veo que hay un Image View que está utilizando el total de la pantalla. ¿Listo? De esa manera, pues podemos utilizar el XML y pues podemos utilizar la vista de diseño para crear nuestros layouts. Ahora, esta vista está utilizando algunas cosas adicionales. Nosotros vimos, por ejemplo, que teníamos una hoja de estilos cuadrada en la vista de diseño. Nos dice que la aplicación está utilizando AppTheme. Entonces, ¿dónde está ese AppTheme? Bueno, aquí tengo layout, aquí tengo layout que es para los XML que me muestran cómo se va a ver la vista. Tengo drawable, que es la configuración de las imágenes, map, que en este caso tiene la imagen del icono, y tengo values, que en values tengo varias cosas, colores, texto y styles. Aquí ustedes ven un texto Hola Mundo, ¿cierto? Hello World. En realidad en el código no dice Hello World. En realidad, sí está por defecto, qué tristeza. Bueno, esto debería estar acá dentro de strings. Aquí tengo appName, hola mundo. Yo puedo crear otro string que se llame hello world. Los strings no pueden tener el mismo nombre y pueden tener el texto que queramos. En este caso, hello world con 3 signos de admiración. Estos textos los puedo utilizar dentro de toda la aplicación. Entonces acá, en lugar de ponerle un texto directamente, yo le puedo decir que voy a utilizar un recurso. ¿Cuál recurso? Voy a utilizar @string para que vaya hasta esta clase de strings que están values y traiga hello world, el que tiene name hello world.
De esa manera, pues nosotros vamos a ver el mismo resultado en pantalla. Vamos a ver, si vamos a la vista de diseño, ahí dice Hello World, pero ya está parametrizado en la lista de strings. En colors, pues también puedo tener los colores. Por ejemplo, acá tengo 3 colores, el color primario, el color oscuro y un color de acentos o de cosas que quieran notar un poco mejor. Estos colores los estoy pasando en Hexa. Si yo voy nuevamente al layout, puede ser que yo le quiera dar un color a este texto. Entonces yo le podría decir acá que voy a utilizar el text color y el text color lo voy a llamar desde color. Lo voy a utilizar el color primario para este color, para el color de ese texto. Entonces, igual a como utilizo los strings, también puedo utilizar los colores que tenga definidos en colors. Tengo color, tengo string y finalmente tengo styles. En los styles, vean que está definida una etiqueta de estilo que se llama apptheme, que es la que vimos que se estaba utilizando acá. Apptheme dentro de estilos. Y en este apptheme yo tengo, tengo un padre que es una clase base de Android desde donde puedo sacar la mayoría de las características del tema, pero tengo algunas personalizaciones. Por ejemplo, les estoy diciendo que para este caso los estilos van a utilizar para color primario, color oscuro y color de acento, los colores que yo tengo definidos en mi hoja de colores. ¿Listo? Y yo le Profe, a puedo mí no me personalizar. salen los estilos. ¿No te parecen los estilos? Bueno, tú lo puedes crear. Tú le das simplemente clic derecho en Values, New, XML File, XML acá, y le das que vas a crear un archivo de valores, Values XML File, y le pones como nombre styles.xml, styles. Dime. Pues una consulta de eso de strings es cuando uno desea, digamos, que la aplicación sea multilingüe, así que cuando uno utiliza Laravel, implementa. Sí, internacionalización se llama. Exactamente. Pues nosotros acá no solamente parametrizamos eso, en este caso yo tengo un solo archivo de recursos, pero yo podría tener este recursos, el de inglés, el de español, el de, bueno, puedo tener diferentes. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá que aquí tengo solamente un locate, entonces voy a agregar uno adicional, por ejemplo, el de inglés. Pongamos uno en inglés. Inglés, Estados Unidos puede ser. ¿Dónde está? Inglés, 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 English. US, me lo pasé. United States. Entonces, listo. Aquí ya tengo mi archivo de recursos en el que tengo un valor por defecto, que es, pues para mí el valor por defecto va a ser en español, y tengo acá el mismo recurso para en inglés. Entonces le voy a poner en inglés Hello World. Y aquí, digamos que esto tuviera no Hola Mundo, sino otra cosa. Entonces, algo en español. Y aquí tendría algo en inglés. Estos son recursos del editor, ¿no? Esta forma de verlo son recursos del editor. Hay cosas que yo le digo, no, esto no se puede traducir, untranslatable. Entonces, él toma el valor por defecto para todos y ya. Le voy a dar guardar. Y en este caso yo ya tengo mi archivo de recursos editado en 2 versiones. Eso me creó acá supuestamente una carpeta de strings, una para por defecto y otra para inglés. Pero en realidad no hay una carpeta de strings, sino que tengo unos values para cada uno, ¿listo? Eso cambió en la estructura del proyecto. Vean que ya tengo values el por defecto y values para inglés de Estados Unidos. Esto me sirve para la internacionalización del producto. Entonces, cuando yo llame el texto app name, si resulta que el usuario tiene por defecto el idioma configurado del celular en inglés, entonces le va a aparecer es la hoja de inglés. Si no, entonces le aparecen los valores que están en la hoja de español. Aquí está muy bien configurada, en el tema de Android está muy bien configurado el tema de la parametrización, porque nosotros lo que tenemos... Perdón, ¿me puedes volver a mostrar por dónde te metiste o cómo llegaste a esa internacionalización?
Listo. De todas formas, recuerden que la clase de hoy es de estructura de proyecto. O sea, esto lo vamos a ver con más calma. ¿Listos? No se asusten. Bueno, no hay lío entonces. Tranquilo. Entonces, ¿cómo llegué? Bueno, en Strings, ustedes ven que en el editor yo tengo en la parte superior Open Editor. ¿Listo? Esa es la herramienta que yo utilizo para crear los archivos de internacionalización. Le doy Open Editor y acá le puedo agregar otro local. Otro local es otro idioma. ¿Listo? Entonces le doy Add Local y le digo, pues, cuál va a ser el que voy a crear, ¿no? Aquí me muestra todos los idiomas disponibles. Listo, profe. Listo. Gracias. Entonces, aquí estamos aprendiendo más o menos dónde está cada cosa, qué podemos encontrar en cada una de las carpetas, pero lo vamos a utilizar en la práctica durante el ciclo, ¿listo? Recuerden que estamos en la clase de... Uy, esto se quedó. Semana 2, generalidades de Android y estructura del proyecto. Mañana vamos a estar hablando de interfaces, vamos a estar hablando de layouts. Después vamos a hablar de activities, específicamente las clases Java que van a depender de la clase, que van a extender de la clase activity. Y después vamos a hablar de gestión de eventos, en el que vamos a relacionar un poco layouts básicos con actividades. Y en las clases siguientes, pues vamos a estar dándole un poquito más de tema a cada uno de estos. Bueno. Entonces, hasta acá, ustedes ven que Android Studio tiene muchos recursos, ¿no? Para mostrarnos las cosas de manera muy sencilla. Y efectivamente, Android como tal tiene una parametrización bastante eficiente. ¿Por qué? Porque el primer reto que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos de trabajar en móvil es que tenemos muchas versiones diferentes de dispositivos. No solo versiones del sistema operativo, sino muchos tipos de dispositivos diferentes, con tamaños de pantalla diferentes, con densidades de pantalla diferentes en diferentes idiomas, que algunos se utilizan en portrait, es decir, en vertical, pero otros como las tabletas se utilizan también muy usualmente en formato horizontal, que tenemos algunos dispositivos que pueden tener versiones especiales del sistema operativo, versiones modificadas de la ROM. Entonces, por eso Android es tan parametrizable. Nosotros tenemos totalmente separado en recursos esa parte de parametrización, de tal manera que el código fuente nos queda muy limpio. Nosotros simplemente llamamos acá activity main y él ya pues gestiona a través de los recursos si el dispositivo está en vertical, en horizontal, si está en tal versión de Android, si está en un tamaño de pantalla X o Y, si tiene iconos redondos o cuadrados. Bueno, no le tengo que decir absolutamente nada que tenga que ver con la interfaz acá. Acá me dedico solamente a la lógica de negocio, a escribir el código fuente, los algoritmos que necesite para solucionar cada una de las cosas que requiera. Entonces, bueno, ya tengo hasta acá mi proyecto y lo voy a ejecutar. Es que a mí sí me hace mucho estorbo esta barra de Teams ahí arriba. Entonces lo voy a ejecutar en este caso acá directamente en el emulador. Le doy correr. Démosle un momentito. Acá, si ustedes tienen varios emuladores configurados, acá pueden seleccionar en cuál quieren correr. Yo solamente tengo uno. Y mi emulador murió. Bueno, pasa hasta en las mejores familias. Me dice que tengo un archivo corrupto en la última instalación que hice. Entonces que tengo que volver a instalar el Build Tools. Bueno, aprovechemos entonces y les muestro algunas cositas que debemos instalar de Android Studio. Nosotros tenemos aquí en la parte superior una serie de herramientas. Una de esas herramientas corresponde al SDK Manager. Es el que parece un cubito que está cerca de la esquina, un cubito con una flecha azul hacia abajo. Le dan clic ahí y eso me va a abrir las herramientas del SDK. Entonces, súper importante, por favor, que nosotros tengamos las herramientas para poder descargar, para poder trabajar con nuestros dispositivos reales, ¿listo? Para los que tienen celulares Android. Entonces, en ese caso, van a tener que entrar en apariencia, sistema, Android SDK, ¿sí?
apariencia y comportamiento, System Settings, Android SDK. Al segundo tab que aparece, tenemos SDK Platforms, SDK Tools y SDK Update Sites. Vamos a entrar al SDK Tools y van a seleccionar USB Driver, Google USB Driver. Al menos, si quieren pueden ir descargando también Play Services, que lo vamos a utilizar. El SDK Platform Tools, yo también lo tengo. Android Emulator, pues va a estar por defecto. En mi caso me está diciendo que vuelva a instalar el SDK Build Tools, que está mal instalado. Entonces, yo le puedo dar acá, le quito el check para que lo desinstale y luego lo vuelvo a instalar. Al darle a aplicar, entonces él va, en este caso, a desinstalarlo. Vamos a darle OK y él se va a demorar allí un poquito y luego le damos finalizar. Eso fue desinstalación. Las instalaciones se demoran un poco más. Ustedes le dan check a los puntos que tengan. Si tiene una rayita horizontal y no un chulito, significa que ustedes tienen una versión, pero existe una actualización. Entonces, aquí les diría es, creo que dice como update o algo que significa que existe una actualización. Entonces, le pueden dar clic sobre ese guión para que quede con chulito y ahí pasa a actualizarse. ¿Listo? Entonces le damos a aplicar. OK, y en mi caso pues va a instalar el primero nuevamente, que es Android Build Tools, que se me dañó. En el caso de ustedes, pues debe estar instalándoles en este momento el USB driver, ¿cierto? ¿Ya lo pusieron a instalar? No, pero Sí, no puede profe. ser. Listo. Profe, ¿qué pena? ¿Cómo ingreso a Setting for New Project? A Settings for New Projects, este es acá, tú entras al SDK, ¿listo? En el botón superior entras al cubito que tiene una flecha azul hacia abajo. Ahí entras a Appearance and Behavior, System Settings, Android SDK. Creo que hay otra forma de llegar por el menú, si no estoy mal está en File. Y no está en File. Windows. Ah, listo. En Tools, aquí está SDK Manager. En el menú Tools, SDK Manager. Es la otra forma de llegar a este. Appearance and Behavior, System Settings, Android SDK y pasan al segundo tab. En el segundo tab le van a dar, pues puede ser Google USB Driver, Google Play Services, SDK Platform Tools ya lo deben tener, pero si de pronto no lo tienen en la última versión, entonces le dan clic hasta que quede en chulito. El Android Emulator ya lo deben tener y el SDK Build Tools debe estar instalado. ¿Listo? Damos OK. Aquí le voy a dar otra vez a ejecutar a ver si ya me funciona. Me dice que no. Bueno, a mí me va a tocar reinstalar Android Studio. Bueno, ¿quién quiere compartir pantalla? Profe, una pregunta. De la página no me está descargando el Android Studio y fui a otra página y sale la versión 4.2.2. Cuando dices que no te está descargando, ¿es que te sale algún error o qué es lo No, que aparece? ni siquiera empieza a descargar. Si quieres, porfa, a la prueba a ver si será, porque lo he hecho con 3 computadores y con varios navegadores y no me quiso. No sé si será de pronto un error temporal de la página o si efectivamente o algo en mi equipo o en la red mía estará bloqueando. OK, listo. Déjame ya adentro. Mira si te está bloqueando las descargas. De pronto sí puede ser. Porque yo hago clic y Entonces, no hace nada, no arranca, no pregunta, no abre página de nada. No, así hace. Y arriba te puede mostrar un chulito. Arriba te muestra como ahí donde la profesora está presionando, te muestra Ah, como un bloqueito, algo así. sí, ok, perfecto. algún Listo. tipo de error. Vale. Pero la pregunta rara es de la página oficial, dice versión 3.1.25 y la otra es 4.2.2, raro que en una
página externa haya como una versión superior, ¿cierto? No. Aquí lo que dice es que esta es la versión 2020 de marzo. Ah, Si no, este no es el número de la versión, sino esta es la fecha de esa listo. versión. Perfecto. La 4.4 creo que es también una versión del año pasado. Listo, ya entonces descargo la otra, la nueva. Gracias. Listo. Aquí, bueno, yo estoy trabajando con qué versión de Android Studio, no me acuerdo. Creo que es la 4. A mí, profe, a mí me dice que no target device found. No target device found, Como entonces si, significa que acá no tienes ninguna AVD instalada. ¿Sí tienes listo, alguna? un segundo ya miro. Ok. Efectivamente no tengo ninguna. Bueno, dale en Open AVD Manager y ahí cuando entre le das crear nuevo virtual device. Y en crear nuevo virtual device puedes seleccionar alguno, ojalá no tan grande, algo sencillito. Entonces, bueno, después de seleccionarlo, un teléfono, listo, emulemos siempre en un teléfono. Entonces le dan siguiente y ya casi, listo. Debes tener que descargar alguna versión. Yo tengo descargado Pi. Tú puedes descargar la que tú quieras que tenga ese, le puedes dar download. Él se demora ahí un momentito mientras la baja. O si tienes alguna descargada, utiliza la que tengas descargada. Le das siguiente. Ahí te dice cuál va a ser el nombre que le vas a poner a esa máquina. Entonces le puedes poner el nombre que tú recuerdes, el que tú quieras. Le dices si para iniciar va a empezar en portrait o en landscape, si va a empezar vertical o horizontal, como es un celular, entonces iniciémoslo en portrait. Y le damos a habilitar device frame, que nos muestre el bordecito, pues que nos muestre el dispositivo que se vea como se vería un celular. ¿Listo? Eso es device frame. Después le dan finalizar y eso lo crea. Listo, profe, gracias. Ahí está que descargando Listo. el Pi. Profe, una pregunta a mí me dice que debo instalar driver for AMD processors. ¿Sí lo instalo? Sí. Sí, pues posiblemente está intentando iniciar el emulador y tú tienes un procesador AMD. Él necesita emular sobre el tipo de procesador que cada uno tenga. Entonces a algunos les va a decir AMD Processor, a otros les va a decir descargar el driver para Intel, bueno, lo que corresponda a su máquina física, al equipo en el que estén instalando. Listo, profe, gracias. ¿Listo? No, pues aquí voy a hacer un intento más para ver si me deja correr el Hola Mundo. Qué tristeza que se me haya dañado esto. Yo estoy corriéndolo, pero está todavía como en ejecución. Listo. Está compilando. Lo conecté directo con el celular. Ah, súper bien, sí. Entonces tú ya descargaste el USB driver, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Listo. Lo que pasa es que a mí lo que se me dañó no fue el emulador, sino la herramienta de compilación. Entonces no me va a funcionar ni para el celular, ni para el emulador, ni para nada. Entonces sí me toca. Aquí me salió un error. Dice error instalación, no se encuentra, no se completó. La aplicación no tiene instalada. Instalarla en file user register. No, el usuario registrado o algo así. Si quieres, comparte pantalla, por favor. Bueno, entonces te dice lista de aplicaciones, la instalación vía USB se está deshabilitando, está deshabilitada. Si quieres, comparte la pantalla de tu celular, por favor.
Ya la comparto. Listo. Ya está conectado. Entonces, vamos a ver en el menú, en configuración. Entra en configuración a la depuración USB, es decir, primero las herramientas de desarrollo. Tú ya activaste el modo desarrollador, ¿cierto? No te estoy escuchando. Tienes el micrófono apagado. Sí, ya lo tengo. Activo, listo. Entonces vamos a las herramientas de desarrollo, a las opciones de desarrollador. Y en opciones de desarrollador, baja un poco, vamos a darle depuración. Está activado depuración. Instalación vía USB. Dile que permita las instalaciones vía USB. Y hay una parte donde te dice que te permite instalar aplicaciones que no vengan del Play Store, aplicaciones Desconocidas. desconocidas, eso. En- Creo que eso no está acá, sino por fuera. No está como parte de herramientas de desarrollador, sino en aplicaciones. Listo. Instalar aplicaciones desconocidas y dale que sí. ¿Y dónde están? Ahí está abajo. Es que este menú de Xiaomi es un poquito enredado. Por eso mejor el buscador. Pues sí. Mucho más práctico. Incluso acá no me deja. Bueno, pero de pronto cuando se va a instalar, él pide los Te permisos. pide. Listo. Vuélvelo a Voy a ejecutar correr. nuevamente. Te dice que la instalación está deshabilitada todavía. Ujú. No, le está corriendo hasta ahora. Estoy instalando. Bueno, mira lo que me sale aquí en pantallita. Ok, listo. Digo, Entonces dale reportar. instalar. Ahora sí dale aceptar. No me dejo. No alcance. Otra vez. ¿Por qué me lo bloqueó? Nada, bueno, dale retry. Dale nuevamente. A ver si ya lo deja. No, para bloquear la seguridad. A ver, ¿cómo hacemos para limpiarlo? Toca buscar en Redmi, entonces, ¿cómo limpiamos ese acceso? Bueno, si quiere voy mirando. Listo, dale. Para los que tienen procesador AMD, aquí encontré el link donde cómo instalar el emulador, el hipervisor. El hypervisor. Bueno, y cuéntenme, ¿alguien lo pudo instalar en el dispositivo? Lo que estaba haciendo Ronnie. ¿Alguien más lo pudo ejecutar? Yo, pero me tengo que desconectar, profe, pero sí me corrió. Bueno, listo. ¿Te apareció la pantalla de Hola Mundo? Sí, me apareció, la barra arriba aparecía en moradito diciendo Hola Mundo y el texto sentado de Hello World. ¿Y le cambiaste a modo horizontal?
Ay, no, no le hice esa prueba, lo siento. Ah, bueno, listo. Pero sí me Listo, anduvo, listo. sí me anduvo. Vale, entonces mañana nos muestras. Ya estoy intentando aquí abrir otra vez Android Studio a ver si les puedo mostrar la aplicación que... A ver, ya les vuelvo a compartir pantalla. Bueno, recuerden que al principio, tan pronto abre Android Studio, siempre les va a mostrar la estructura completa de proyectos, del proyecto. Tienen que esperar a que Gradle termine de construir la aplicación, de traer todas las dependencias y de construir la aplicación con el plugin para que ustedes puedan ver la estructura de carpetas de Android. En mi caso, está todavía en proceso. Listo. Entonces, otro intento. Nada, sí me toca volver a instalar todo. Bueno, aquí para los que quieran le pueden dar clic en Hypervisor por AMD Processors. En otros casos les va a tocar el de Intel. En otros casos les va a tocar el de ARM si tienen ARM. Eso va a depender del procesador y les va a decir que van a necesitar adicional. De todas formas, la idea de que instalen el Google USB Driver es que lo instalen en sus celulares los que tengan Android. Los que no, bueno, sí les toca hacer funcionar el emulador dependiendo de la máquina que tengan. Entonces voy a volver a desinstalar esos paquetes esta vez. Bueno, mientras eso pasa, les voy a mostrar cómo funciona el proyecto de Eclipse. Ese proyecto de Eclipse, ustedes lo tienen, recuerden, como archivo comprimido. Está compartido en material complementario de la semana 1. Ese proyecto de Eclipse es para el backend. Bueno, entonces aquí está Eclipse. El proyecto que ustedes tienen compartido es el proyecto demo.
Aquí esto en realidad no tiene errores, lo que pasa es que está reventada la memoria de mi computador. Profe, ¿puedo abrir ese archivo por Visual o por NetBeans? Es que trabajé cualquiera de los dos, pero no Eclipse. Pues sí, pero las instrucciones, el paso a paso está para Eclipse. ¿Listo? De todas formas, sí lo pueden ejecutar con cualquiera de los otros dos. Simplemente pues tienen que tener en cuenta que es una aplicación de Spring, entonces dependiendo del entorno que estén utilizando, pues van a necesitar configurar su entorno para Spring Boot. Entonces, listo. Dentro del proyecto demo, en la carpeta de recursos, ustedes tienen el Application Properties. En el archivo Application Properties le cambian el usuario y la clave del motor de base de datos, el que vayan a utilizar en este caso para la aplicación. Le cambian acá, después de localhost 2.3306/ le ponen el nombre de la base de datos que hayan creado. En el caso del proyecto que yo les pasé, la base de datos se llama ejemplo clase, el usuario se llama ejemplo clase y el password pues está definido tal cual como está en este archivo. Profe, no se está viendo, que quedó paralizado, no sé si está mostrando algo. No, sí se está viendo. De pronto. Ya les vuelvo a compartir. ¿Y ahora? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, en la URL, en ejemplo clase, aquí ponen el nombre de la base de datos, aquí ponen el usuario y aquí ponen la clave de la base de datos. Una vez tengan eso configurado, y acá el puerto 8080, pues ustedes ya van a poder ejecutar el proyecto con esa base de datos. Este proyecto entonces tiene en la carpeta de controladores un único controlador que es el controlador persona. Por si lo quieren probar, entonces estaría en la ruta del proyecto /demo, que es como se llama el aplicativo, /api/personas. ¿Listo? A esa es a la que le pueden hacer las solicitudes por get, por post, por delete o por put. ¿Listo? Esta misma parte de persona es la que les va a facilitar a ustedes traer una persona de la base de datos. Entonces ustedes veían que en las instrucciones decía, por ejemplo, que iban a necesitar, entre otras cosas, crear un usuario. Cuando ustedes ejecutan por primera vez el proyecto, él va a buscar la base de datos. Esa búsqueda de la base de datos, pues va a buscar esta base de datos, en este caso, ejemplo clase, tan pronto tiene la base de datos y si tiene acceso a ella, si el acceso es el correcto, entonces van a tener que en este caso, perdón, el ejemplo clase, van a tener que simplemente ingresar una única persona. ¿Cómo está esa persona? Bueno, tal cual como está en el modelo. Entonces, en el modelo nos dice que una persona tiene que ID, nombre, apellido, número de documento, etc. ¿Cuáles son los campos obligatorios? Los que digan nula o false. Es decir, tenemos como obligatorios tipo de documento, número de documento, apellido y nombre. Este campo es de autoincremento, es decir, se genera automáticamente, no lo tienen que llenar el ID. Estos 4 datos, ustedes simplemente los insertan en la base de datos con un insert de SQL, ¿sí? Insert into tal. Había un ejemplo dentro del archivo de carga paso a paso, ¿cierto? Entonces, para que puedan hacer el proceso de la manera correcta, lo ideal es que puedan seguir esos pasos que yo les dejé, eso está así en la semana 1, ¿cierto? Que yo les dejé en la carga local. Entonces, en la carga local del backend, vamos a abrirlo. Les dice, primero van a crear el esquema de la base de datos, después van a crear el usuario, después van a garantizarle los privilegios a esa base de datos, a ese usuario. Utilicen los mismos que están acá si quieren probar el proyecto de una vez o modifíquenlo y lo vuelven a compilar para que utilicen los datos que ustedes quieran. Después de eso, entonces,
Aquí les dice cómo está el archivo, cómo utilizar el Marketplace en Eclipse para instalar Spring Boot Tools. Y después de eso van a tener que verificar el acceso a la base de datos, crear un registro de la base de datos. Entonces aquí les puse un ejemplo de un insert. Insert into, el nombre de la base de datos que hayan creado, punto persona, nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, y aquí les puse unos datos de ejemplo. Después de crear eso, entonces al entrar, si les quedó todo bien en localhost 8080, van a poder ver este white label error. Esto es un error 403. ¿Por qué? Porque necesitan un token para poder entrar, entonces está prohibido, lo que significa que está corriendo correctamente. Y ya para poder probar cada una de las funciones lo pueden hacer con Postman, para que puedan hacer las funciones de inserción, consulta, actualización y borrado por REST, que van a estar llamando los datos de persona que están en el modelo persona. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pues ustedes ya vieron Spring, pero si tienen dudas sobre algo, pregunten, porque igual necesitamos dejarlo funcionando. Pues la verdad yo las tengo todas, porque eso de Spring no lo vi. Y me ha tocado leer muchísimo de ese tema. Ah, ok. ¿No viste Entonces, nada, nadita de Spring? no. Ok, listo. Si Bueno, tienes algún tema, libro o PDF que me puedas aportar, muchísimas gracias. O videos, links. pues están los tutoriales de Badelunk. ¿Cómo es? Badelunk. Badelunk, creo que es. Baildunk. Estos. Estos tutoriales son bastante completos. Te voy a pasar este enlace. Listo. Adicional a eso, pues en Discord tenemos bastante material que compartimos justamente para ese curso anterior. Y creo que lo más sencillo sería tal vez ver los videos de clase. ¿Listo? Yo tengo las carpetas compartidas del ciclo 3 y pues corresponderían con las clases de las últimas 2 semanas, 3 semanas creo. Era primero backend, luego front y luego instalación. 3 semanas. Profe, y esos videos los podrías compartir, por ejemplo, nosotros, yo que estuve en otro grupo, yo no tengo acceso a esos videos, no los he visto en la carpeta. ¿En Discord no tienen acceso? Sí. Bueno, espérame, ya les paso el enlace. Gracias. Entonces, vamos a ver cuál. Sería las del 15, las del 36. Las del 36 que fueron en las últimas 2 semanas. Vamos a ver. Sí. Está el enlace. De todas formas, intenta seguir los pasos simplemente para cargar el proyecto primero y me vas preguntando por Discord si se te va reventando algo. Sí, por ejemplo, no sé, me salió un error en tal parte o me salió este error específicamente conectándose a la base de datos. Mira, De yo te esa escribí la manera. otra vez por Discord y espérate, me reviso, porque de pronto me hace quedar mal, porque yo la otra vez te escribí por Discord y que listo. ¿En serio? No. Espere, reviso, porque de pronto, sí, quedé en visto. Me Ya va. contestó fue Arcadio. Me dice, Ah, según lo que veo es bueno, que está usando una llave. ¿dónde? ¿Cuál es tu usuario? Realice cambios, sales, ¿esto no es? No. No, pues es que está viendo cafetería, yo escribo por G5. Ahí escribí, hola.
Ok, G5. Ok. No puedo acceder desde el navegador del IP en el puerto 80. No, pero eso ya lo resolví. Ya me puse a investigar y lo resolví. Ah, bueno. ¿Y entonces qué es? No, ya, o sea, No. sino que como dices que en Discord. Ah, listo, pero mejor en cafetería. Si es que lo que se escribe en cafetería me llega, pues yo lo tengo abierto en el celular, entonces me entero más rápido. Ok. Listo, bueno. Entonces, bueno, la idea Hernán, es, yo soy Arcadio. ¿tú eres Arcadio? Sí. Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces, ahí se están colaborando, eso está muy bien, para eso son las comunidades de Discord. Bueno, yo creo que esto puede ser complicado si ustedes no vieron Spring Boot, pero se puede lograr porque igual el proyecto, ahí tiene un proyecto funcional. Ahí lo vamos trabajando por el camino y de todas formas faltan un par de semanas para que lo utilicemos. Es simplemente como que tengan eso preparado. Listo. Entonces, yo definitivamente no pude hacer funcionar mi Android Studio. ¿Alguien a quien le haya funcionado, a quien lo haya podido compilar, quiere compartir pantalla? No, nadie. Voy a intentar hacer un Yo no he último podido intento. hacerlo porque tengo que habilitar algo aquí en el equipo, en el sistema. Y porque tengo un procesador AMD. Pero Pero lo estás haciendo con el emulador, ¿sí? Sí. sí, yo le instalé el sistema operativo, un sistema operativo liviano que no me trae esas opciones. Entonces, por eso no he podido hacerlo con el emulador. Y con el celular, pues no tengo el cable porque mi cable no es USB. Tengo que comprar uno. Ok, listo. Profe, Si de yo, pronto tienes un celular de versión 11, se puede conectar por Wi-Fi o por Bluetooth también. Si la versión del sistema operativo es la 11. ¿Quién me estaba hablando por ahí? esto no, pues, a mí sí me funcionó, pero lo que pasa es que ya me retiré salí para trabajar y quedé conectado al celular, entonces no les puedo, pero mañana yo podría compartirles, pues. Bueno, listo, vale. Entonces, qué penita ahí. Profe, una Esto pasa pregunta. hasta en las mejores familias. No sé por qué se le decidió fallar hoy. Cuéntame. Una pregunta, ¿la versión del Android depende de la versión del celular? La versión del Android depende de la versión del celular. El Android, la versión de Android que estemos utilizando en el proyecto depende de la versión de Android que tú tengas en el celular, ¿es la pregunta? Pues la idea, No, es que mi pregunta es porque yo me metí a mirar la versión del celular y decía que es Android 10, pero ok. digamos mi celular es reciente, te digo porque no tiene el 11. Ah, no, es que Android no, las actualizaciones no se generan simultáneamente para todos los dispositivos. A algunos dispositivos se les da la última versión y a otros les toca esperar incluso un año para recibirla. Y en este momento Debe la ser porque versión es Samsung, activa es ¿cierto? la 11. Ah, y Samsung además tiene una ROM modificada, entonces se demora un poquito más mientras Samsung saca su propia ROM. Lo mismo con los Huawei, con los Xiaomi, Ya. entonces sí se demora un poquitico más. Pero cuando tengan acceso a la 11 es muy bonito porque ya no toca con el cable. Ok. Bueno, entonces, a ver, último intento, por favor, funcione. Y no, definitivamente no va a funcionar, me toca reinstalar Android Studio. Algo se quedó pegado. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La idea es que ustedes de todas formas hayan comprendido cuál es la estructura de un proyecto. Entonces, ¿entendimos para qué es Gradle Scripts? ¿Para qué funciona? ¿Para qué se utiliza Gradle? ¿No? Bueno, Sí, profe. en Gradle ponemos las Para configurar librerías. las dependencias. Algo así. Exacto. Dentro de app tenemos 3 carpetas. Bueno, en la vista de Android, dentro de app tenemos 3 carpetas. La carpeta de manifiestos, la de Java y la de Res. ¿Qué hay en Res? Todos los recursos de iconos y todo eso.
toda la interfaz, ¿cierto? Todo lo que vamos a trabajar en interfaz. ¿Y qué hay en Manifest? Como la configuración del proyecto como tal. Exactamente. ¿Qué es una actividad? ¿Entendieron más o menos qué es una actividad? Es como lo que va relacionado con la vista como con una ventana. Exactamente, pues tenemos una actividad como núcleo primario en un proyecto Android. En este caso, una actividad va a ser una clase Java. Es lo único que hemos logrado ver hasta el momento. Es una clase Java, extiende de activity y va a contener una vista, va a estar relacionada con una vista, con un layout. Y listo, pues ya mañana vamos a ver un poquitico más de layouts y pues con eso dentro de 2 clasecitas vamos a trabajar con una actividad ya más completa. Listo, muchas gracias. Terminamos hasta aquí por hoy. Si les salió algún error, Gracias. entonces trabajen en eso hoy. Ya tienen su tarea del día. Y mañana nos vemos para seguir con la clase de interfaz. Gracias, profesora. Profe, Muchas gracias. yo tengo una pregunta así ya aparte. Cuéntame. Lo que pasa es que, bueno, la semana pasada yo tuve un inconveniente pues por temas laborales, y no pude asistir a clase ni en la mañana ni en la noche. Y ¿No tienes pues grupo? sí, ya tengo uno. Lo que pasa es que hasta el lunes vi los videos, me puse al día, entonces contacté a los compañeros de mi grupo, pero no alcanzamos a hacer lo que tocaba hacer en el sprint. Sin Listo. embargo, pues yo creé un repositorio rápido en GitHub, creé un tablero en Trello, pero no, el tablero no tiene las historias de usuario, ni hemos definido los roles. O sea, lo que subí a Sprint quedó sin eso. Bueno, listo. Pero No, pues yo ya pasa me hasta puse al las día con mejores todo. familias. Y listo, ¿Cómo? entonces pasa hasta las mejores familias. De todas formas, no se preocupen que como yo les dejé tiempo hasta el lunes a medianoche, pues adivinen que no he revisado nada de eso. Entonces, para mí nadie ha entregado nada hasta hoy. Listo. Ah, vale, entonces, Entonces, les voy a revisar que pues tengan tiempo para entregar por si al caso tienen algo por actualizar. Y les voy a dar tiempo hasta el sábado, que de todas formas yo de aquí al sábado no voy a alcanzar a revisar nada de eso. Entonces les amplío el perfecto. tiempo hasta el sábado y se ponen al día con la entrega. Pero Vale, entonces gracias. sí, Kevin, escríbeme por Discord y me avisas en qué grupo quedaste para Listo. verificar que esté configurado tu grupo dentro de Moodle correctamente. Sí, está ahí me aparece el grupo A y aparece mi integrante y aparece para subir la actividad. Yo subí ahí eso. El grupo Pero A, no, entonces no estás en el grupo que es, porque los grupos que están con letras son las personas a las que no les pude asignar grupo. O sea, tú le estás subiendo una actividad a quién sabe qué personas que no conoces. pues, O sea que no tienes grupo. Entonces, ¿quién quiere adoptar a Kevin? pues yo me reuní con los que aparecían ahí en ese grupo y ya ¿Me tenemos lo ahí como juras? No digas. Entonces, son los que no han venido nunca. Buenísimo. Entonces ya le podemos poner un número al grupo. El problema es que ustedes no tienen servidor esta semana porque yo no había sí, pedido más servidores. eso era lo que le iba a decir. Entonces lo único que me falta es el servidor, el acceso para poder. Bueno, entonces escríbeme a Discord. Me pasas, por favor, el correo de la persona que vaya a tener ese acceso. Les voy a poner un número de grupo para saber que ya entonces están asignados a un grupo. Y súper bonito porque entonces creo que ya todos están en algún grupo. Solamente me faltan como 2 personas o 3. Listo. Vale, Nos vemos. a Discord, a un mensaje privado, no sé muy bien cómo funciona ahí, pero bueno. No, en la cafetería puedes escribir. Ok, vale, Del grupo G05, mi nombre es Kevin y necesito asignación de servidor a este correo. vale. Muchas Listo. gracias, profe. Vean, ahí ya tienen el Hola Mundo funcionando. Sí, Entonces, horizontal y vertical. Y pues si le hicieron modificaciones a la pantalla, entonces horizontal y vertical se vería diferente. Listo. Si le hicieron modificaciones a alguna de las dos versiones de la pantalla. Entonces ya hicimos el Hola Mundo, como se pudieron dar cuenta, pues no hicimos ni una sola línea de código porque todo fue por defecto. Mañana ya vamos a ver cómo se haría en realidad haciéndolo.
no dejando que lo haga el estudio. Listo, terminamos por hoy. Muchas gracias, Ronnie. Listo, profe. Hasta mañana. Chao. Gracias, profe. Chao.